¿Ciencias o letras? ¿Tortilla con cebolla o sin cebolla? ¿De qué me suena a mí eso? ¿Puede ser de uno de los primeros vídeos que subí allá por la prehistoria de Creatubers? ¿Ciencias o letras? ¿Tortilla con cebolla o sin cebolla? Pues ahora toca reedición de este vídeo, pero esta vez comparando Premiere Pro con DaVinci Resolve. Yo lo tengo muy claro. Soy Pedro Terrero y esto es Creatubers. DaVinci Resolve y Premiere Pro son, a mi juicio, dos de los editores de vídeo más potentes y con más posibilidades que podemos encontrar actualmente en el mercado. Puede que te encuentres ahora mismo en esa disyuntiva de qué programa de edición de vídeo debería yo aprender a manejar al dedillo perfectamente para empezar a desarrollar mi carrera como editor de vídeo profesional o simplemente para editar mis vídeos para YouTube o para cualquier cometido que se te pueda ocurrir en el mundo audiovisual. Pues bien, voy a hacer esta comparativa entre Premiere Pro y DaVinci Resolve basándome en mi propia experiencia personal como editor de vídeo y no quiero hacer ningún proselitismo sobre si deberías utilizar tal o cual programa de edición de vídeo por cualquier motivo, porque cada maestrillo tiene su librillo, como se suele decir, y no existen dos editores de vídeo iguales, entonces lo que a mí me sirve puede que a ti no te sirva. Además, como siempre digo, lo que importa es quién está detrás del editor de vídeo, quién está detrás de la computadora editando vídeo. Partimos de la base además de que ambos son grandes programas y que tanto con Premiere Pro como con DaVinci Resolve podemos hacer vídeos con un acabado profesional. Así que tómatelo como el gran disclaimer, no pretendo convencerte de nada, ¿de acuerdo? Esto es basado en mi propia experiencia personal e intransferible. En DaVinci Resolve podemos hacer un trabajo completo de edición de vídeo, en teoría, sin salir a ninguna otra aplicación, dentro de la misma aplicación de DaVinci Resolve. Es decir, tendríamos programa de edición de vídeo, programa de aplicación de efectos visuales y programa de edición y mezcla de audio concentrado en un mismo programa, sin necesidad de exportar nada y trabajando todo integrado en una misma aplicación. Por contra, lo que hace Adobe es delegar las tareas auxiliares de mezcla de audio y también de aplicación de efectos visuales a otras aplicaciones que están dentro de la suite de Adobe, es decir, Adobe Audition y After Effects. Cada filosofía de trabajo pues tiene sus pros y sus contras, aunque yo personalmente encuentro bastante cómodo el flujo de trabajo que tiene DaVinci Resolve porque no tengo que exportar nada, es que lo tengo todo en una misma línea de tiempo. Tengo aquí, por ejemplo, esta línea de tiempo y puedo trabajarla tanto aquí como en Fairlight, por ejemplo, para trabajar el audio de mis montajes. Luego ya podemos detenernos en aspectos concretos de la interfaz del programa. Por ejemplo, una cosa que a mí me gusta mucho de DaVinci Resolve es el uso de la tecla T. Si pulso la tecla T, fíjate que se cambia aquí al modo de recorte. Esto es exactamente igual en Premiere Pro. Tenemos aquí la herramienta de editar rizo. Yo, por ejemplo, puedo hacer cortes con Control K, puedo hacer un corte aquí y cuando yo cambio la extensión del clip siguiente, pues automáticamente, si yo por ejemplo lo dejo aquí, fíjate dónde empieza, lo dejo aquí, pues se pegaría automáticamente al final del clip precedente. Pero en DaVinci Resolve esto es ligeramente diferente. Fíjate que cuando yo pulso Control B, este atajo me gusta mucho más, Control B, cuando yo hago la tarea de recortar, estoy viendo en tiempo real cómo queda el clip pegado al clip precedente. Esto es una chorradita, por supuesto, y es como un tic, una manía que tengo yo, pero es que me gusta más ver en tiempo real cómo queda el montaje cuando aplico este corte. Luego, otra cosa que me encanta a mí de DaVinci Resolve es una cosa que en principio puede parecer muy tonta, pero que yo amo con locura. Fíjate que si yo le doy a reproducir al vídeo este y coloco el cursor en otro punto del timeline, la reproducción no se para. Entonces, ¿por qué es muy útil esto? Pues porque si yo quiero aplicar un corte en un momento concreto, por ejemplo, vamos a poner que quiero hacer el corte aquí. Y entonces quiero ver exactamente cuándo sería el corte. Moviendo el cursor aquí, puedo ver exactamente cómo quedaría y en el momento en el que yo quiera cortar, paro la reproducción, coloco el cursor y hago el corte. Esto en Premiere no es así. En Premiere le doy a reproducir, coloco el cursor en otro punto de la línea de tiempo y la reproducción se para. Esto puede parecer una chorrada, pero cuando tienes que darle una y otra y otra y otra y otra vez al botón de reproducir, estás perdiendo probablemente medio segundo. Pero cuando tienes que hacer este gesto durante cientos o miles de veces incluso, pues estás perdiendo ahí un tiempo precioso. Esto con DaVinci Resolve es mucho más ágil, porque yo, si le doy a reproducir, puedo navegar perfectamente por cada punto de la línea de tiempo y aplicar los cortes de una manera mucho más ágil. Control B, Control B, Control B.
estoy aquí, control V, estoy aquí, control V. Luego, otra cosa que me encanta de DaVinci Resolve es la posibilidad de desplegar menús que tenemos aquí. Tenemos aquí una flechita para desplegar menús y con esto fácilmente veremos de un vistazo mucho más amplio cómo se repliega la línea de tiempo y veremos más información de lo que nosotros queramos. Por ejemplo, aquí tengo el inspector y si yo quiero desplegar todas las opciones de las que dispone el inspector, pues simplemente le doy a la flechita, ¡pum!, y la línea de tiempo se repliega y tengo aquí desplegado mi inspector de vídeo, de audio o de lo que sea. Y luego otra cosa que amo con locura de DaVinci Resolve es el inspector. Esta cosita que tienes aquí es probablemente la herramienta más útil y más potente de la que dispone DaVinci Resolve. ¿Por qué? Porque es como un sistema inteligente para desplegar las opciones más recurrentes según el tipo de elemento que tengamos en la línea de tiempo. Si yo, por ejemplo, selecciono un clip de vídeo, pues me van a aparecer las opciones más típicas de este clip de vídeo. Si yo selecciono el clip de audio, la parte de audio, en este caso el audio de este vídeo, pues me van a aparecer las opciones más típicas que puedo aplicar en un clip de audio. En Premiere Pro esto es mucho más limitado. Cuando tengamos abierto un clip de vídeo, si yo selecciono este clip de vídeo, pues veremos algunas opciones muy básicas. Pero si yo selecciono el clip de audio, pues no me aparecen las opciones para el clip de audio. Son detallitos, son cositas, a veces son chorradas que a lo mejor a ti no te resultan útiles, pero que a mí me resultan increíblemente útiles y que en mi caso hace que se decante la balanza a favor de DaVinci Resolve. Voy a utilizar un sistema de puntos para hacer esta comparativa de DaVinci Resolve y Premiere Pro. Y en este primer apartado de ergonomía y de interfaz, el punto es para DaVinci Resolve. DaVinci Resolve tiene una manera completamente diferente de gestionar proyectos a los demás programas de edición de vídeo. Para una persona que viene del sistema clásico de proyecto en un archivo que tú puedes copiar y pegar en tu explorador en cualquier sitio, pues puede resultar un poco chocante al principio el sistema de base de datos que utiliza DaVinci Resolve. He de confesar que yo también tenía mis reticencias al principio, pero con el tiempo me fue ganando y al final considero que este sistema es el mejor que existe para gestionar proyectos. ¿Por qué? Pues porque aquí tengo de un vistazo todos los proyectos que he utilizado en el programa. Y desde esa ventana yo incluso puedo clonar proyectos para generar un duplicado y trabajar sobre ese nuevo proyecto con las propiedades que tuviera el proyecto anterior. Puedo agrupar proyectos en una carpeta, puedo incluso generar una copia de seguridad de la base de datos o de un proyecto en concreto. Tengo aquí de una manera mucho más ordenada y estructurada mi sistema de proyectos y no da la sensación de que está todo más deslavazado. Pero no digo que el sistema de Premiere Pro sea peor o mejor que el de DaVinci Resolve. Entiendo perfectamente que tú prefieras el sistema de Premiere Pro sobre el de DaVinci Resolve. Luego también, a la hora de gestionar formatos, es verdad que DaVinci Resolve y Premiere Pro pues tienen sus peculiaridades. Premiere Pro, por lo general, es más permisivo con formatos oficiales, tipo por ejemplo un GIF. Por ejemplo, DaVinci Resolve no es capaz de reproducir GIF y Premiere Pro sí es capaz de reproducirlos. En DaVinci Resolve puedes importar GIFs, pero antes tienes que convertirlos a un archivo de vídeo. Entonces, es un pequeño detalle que a lo mejor puede hacer que se decante la balanza por Premiere Pro. Pero es que luego, por contra, DaVinci Resolve es más permisivo, se tragan mejor algunos archivos que están con códecs especiales o que tienen algunos errores a la hora de generarlos. Premiere Pro a veces no es compatible con archivos porque sí, porque utiliza algún códec raro, más exótico, que haga que no sea compatible con este programa. Sin embargo, en DaVinci Resolve no es así. Yo he tenido muchos menos problemas a la hora de abrir archivos en DaVinci Resolve, por lo general, que con Premiere Pro, sobre todo con archivos que están codificados en códecs extraños o lo que sea. En este caso particular, de gestión de proyectos y formatos, le doy un punto a DaVinci Resolve y otro punto a Premiere Pro. No me gusta nada, pero nada, que Premiere Pro no tenga una manera más completa de aplicar efectos sencillos a un clip. Fíjate que en DaVinci Resolve, mediante el inspector, tenemos un montón de efectos que podemos aplicar de una tacada. Tenemos la opacidad, tenemos la transformación, que si el zoom, que si el ángulo de rotación, que si el cabeceo, que si la guiñada, que si invertir sobre el eje. Todo esto se puede aplicar de una manera hiper fácil, hiper rápida en DaVinci Resolve. Y en Premiere no. En Premiere tienes que aplicar efectos concretos, por ejemplo, para hacer un recorte. Además, DaVinci Resolve dispone de Fusion para aplicar efectos más avanzados en tus vídeos. Pero sí es verdad que esto puede resultar un poco abrumador, sobre todo si no conoces el sistema de nodos, porque Fusion utiliza, sí, efectivamente, un sistema de nodos para trabajar con efectos visuales en tus vídeos. Premiere Pro, aunque no dispone de tantas opciones en un principio, pues dispone de una herramienta poderosísima llamada Adobe Dynamic Link.
Entonces desde aquí podemos importar composiciones que hagamos con After Effects, que es uno de los grandes estándares en la realización de efectos visuales y que es un programa amplísimamente utilizado por muchísimas personas para este cometido en particular. No por mucho mérito del programa, sino por las posibilidades que tenemos a la hora de compenetrarnos en el flujo de trabajo con otros programas de la suite de Adobe. En este caso le doy el punto a Premiere Pro por las grandes posibilidades de las que disponemos para importar efectos visuales que hayamos creado con After Effects. Incluso su versión gratuita, DaVinci Resolve está a 25.000 millones de años luz de Premiere Pro en cuanto a gestión de color se refiere y en cuanto a colorimetría, aplicación de talonaje y color grading se refiere. Y esto no es solo mérito de DaVinci Resolve y su magnífica página de color, sino que también es de mérito de Premiere Pro. Es que no me gusta nada el trabajo que hace Premiere Pro con el color. Fíjate, voy a hacer una cosa muy sencilla, ¿de acuerdo? Me voy a ir a la página de color y seguidamente hago un retoque básico, aumento el contraste, por ejemplo, lo dejo así más o menos, aumento la exposición un poquito, cambio la temperatura y luego me voy a la viñeta y yo disminuyo mucho lo que sería la cantidad para que se subexponga los bordes y no se sobreexpongan, y yo aumento mucho más el efecto de viñeta. Fíjate ya lo que me sale aquí. Voy a dar la pantalla completa, que por cierto el atajo es horrible, es control ñ, no me gusta nada este atajo en Premiere Pro. Fíjate lo que me sale aquí, fíjate cómo se guarrea la imagen. ¿Por qué ocurre esto, Premiere? ¿Por qué ocurre esto? En DaVinci Resolve esto no es así. Voy a restablecer los cambios que tengo aquí hechos. Vale, bien, vamos a dejar así, más o menos, y voy a aplicar rápidamente una viñeta en la página de color, simplemente aplicando una Power Window aquí. Aumento un poquito lo que sería el calado, la plume, y lo vamos a dejar así, más o menos. Y ahora lo que vamos a hacer aquí es invertir esta máscara y vamos a disminuir la ganancia. Vamos a hacerlo más bestia, vamos a bajar también el gamma, bajar el lift, vamos a cambiarlo todo para dejarlo súper bestia. Si yo ahora le doy a Control F, un atajo súper recurrente en multitud de programas. Control F, es súper sencillo. Control F, sales, Control F, entras. Fíjate qué limpio queda este viñeteo que he aplicado a la imagen. Incluso si yo aplicara una corrección anteriormente, con Shift S añado un nodo antes de este viñeteo y aquí puedo hacer el retoque que yo quiera. Puedo aumentar o disminuir el gamma, puedo aumentar el contraste, puedo hacer lo que yo quiera, pero fíjate que lo que yo he hecho ha sido antes de aplicar el viñeteo y por esto es tan poderoso el sistema de nodos de DaVinci Resolve en la página de color. Así que puntazo para DaVinci Resolve, y no le doy 2 porque le perdono la vida aquí a Premiere Pro. Es verdad que DaVinci Resolve ha avanzado muchísimo en el tratamiento del sonido y cómo podemos trabajar las mezclas del audio de nuestros trabajos mediante la página de Fairlight. Pero es verdad que los efectos de los que dispone DaVinci Resolve quizá no son tan avanzados o no son tan variados como los que podemos encontrar en Premiere Pro, y sobre todo cuando ponemos en la ecuación al maravilloso Adobe Audition, que es un programa muy potente para la tarea concreta de edición de audio. Así que en este caso la victoria va a ir para Premiere Pro, pero en este caso otra vez esto tiene trampa porque no estamos dependiendo solo de un programa, sino que estamos utilizando un segundo programa para aplicar efectos y trabajar de una manera más profunda en la edición del audio de tus vídeos. Así que, como digo, puntito para Premiere Pro. ¡Ay, las plantillas de terceros! ¿Qué sería de nuestra vida sin las plantillas de tercero, verdad? Pues sí, es verdad que Premiere Pro dispone de muchísimas plantillas que podemos encontrar en internet para importar a nuestros trabajos y darle un toque profesional sin apenas molestarnos. Es que es maravilloso. DaVinci Resolve también tiene algunos repositorios de plantillas que podemos descargarnos para integrarlas también en nuestros trabajos, aunque la variedad que tenemos ahora mismo es bastante bajita. Pero aquí el puntito va a ir para Premiere Pro y también para After Effects, por supuesto, por las posibilidades que tenemos de integrar cualquier tipo de transición, de elemento, de template, de títulos, de efectos visuales que se nos ocurran a nuestros vídeos. Tanto Premiere Pro como DaVinci Resolve, sobre todo en su versión Studio, es decir, la versión de pago del programa, dispone de una amplia variedad de opciones para exportar nuestros trabajos. Pero es cierto que Premiere Pro desde 2018, en diciembre de 2018 aproximadamente, integró una opción muy útil, sobre todo en entornos profesionales, que es la posibilidad de exportar en un formato intermedio muy utilizado como es ProRes, ya que ya te hablé en este vídeo de aquí.
Como sigue siendo un estándar dentro de los formatos intermedios y como también Premiere Pro dispone de Adobe Media Encoder para realizar la exportación de nuestros trabajos mientras nosotros estamos trabajando en Premiere Pro en otras cosas, pues sí es verdad que Premiere Pro dispone de posibilidades más avanzadas para exportar los trabajos. Así que en este caso, punto para Premiere Pro. Es verdad que aquí partimos de una base y es que un programa de edición de vídeo pues es un programa que consume muchísimos recursos y es muy posible que si tenemos un PC con recursos limitados pues se venga abajo, empiece a renquear y tengamos una experiencia de trabajo bastante insatisfactoria. Ambos programas, sin embargo, disponen de muchas opciones para crear proxies, para cachear archivos y hacer que la experiencia de trabajo sea un poco más fluida. Pero Resolve tiene una enorme ventaja sobre Premiere Pro y es el uso muy optimizado de la GPU. Primero, porque dispongo de la opción en la versión Studio de DaVinci Resolve de utilizar la aceleración por hardware para H264 y H265. Con esto, lo que voy a hacer es renderizar de una manera muchísimo más fluida los clips de vídeo que estén codificados utilizando este códec, H264 y H265. Porque este códec demanda muchísima potencia de tu ordenador y así lo que estamos haciendo es liberar a la CPU y cargar de más trabajo a la GPU, que es el componente más infrautilizado que tenemos en nuestra computadora. Y segundo, porque en la página de entrega tengo la opción de exportar mis vídeos utilizando el codificador de NVIDIA. En lugar del nativo, es decir, la CPU, podemos utilizar la GPU. Pero esto es solo la versión Studio de DaVinci Resolve. Voy a hacer una comparativa rápida de la velocidad de renderizado de DaVinci Resolve y Premiere Pro utilizando exactamente el mismo clip. Ahora me voy a ir a Archivo, aquí en Premiere Pro, me voy a Ajustes de proyecto y en Generales voy a asegurarme de que está seleccionado el procesador aceleración por GPU de Mercury Playback Engine, es decir, CUDA. Yo ahora me voy a Archivo, Exportar, Medios, selecciono H264, coincidir con origen, es decir, que no haga ningún cambio al archivo original o que haga un cambio lo menos agresivo posible. Si le doy ahora a exportar, fíjate el tiempo que tarda en renderizar el archivo, se va a quedar unos 6 minutos seguramente, pero es que lo peor de todo es que si me voy al administrador de tareas, no estamos usando la GPU. ¿Qué está pasando aquí? No está utilizando la GPU, solo está utilizando la CPU. Además, en los ajustes de codificación no puedo seleccionar que quiero utilizar la tarjeta gráfica, sino que solo me permite por software. ¿Por qué? Si con DaVinci Resolve sí puedo utilizar la GPU. Y el caso es que a veces sí utiliza la GPU, pero nunca pasa del 20%. Por el contrario, si yo selecciono en DaVinci Resolve que haga la misma exportación, vamos a seleccionar aquí H264 para que sea exactamente lo mismo y vamos a utilizar aquí el codificador de NVIDIA. Le damos a agregar a la cola de procesamiento, le damos a renderizar y fíjate qué velocidad tiene a la hora de exportar el proyecto. Esto se queda en menos de un minuto. Y si yo me voy al administrador de tareas, aquí tenemos la GPU funcionando a pleno rendimiento. Bueno, esto se ha quedado más o menos a un 66%, pero yo he visto esto funcionando al 99%. Insisto, esto es en mi caso particular. DaVinci funciona así y Premiere Pro funciona de aquella manera. Probablemente en Mac sea diferente, probablemente en una configuración muy exótica sea diferente, pero yo lo que he probado, yo personalmente lo que he probado, siempre me ha arrojado estos mismos resultados. Tengo mucha más velocidad de procesamiento y de trabajo con DaVinci Resolve que con Premiere Pro. Así que en este caso, puntazo para DaVinci Resolve. Un editor de vídeo es un programa que sí o sí va a tener bugs, va a tener errores, porque son programas muy complejos que tienen que integrar muchísimas opciones y es muy probable siempre que algún pequeño errorcito en el código se les haya escapado a los desarrolladores. Así que siempre, inevitablemente, vamos a tener errores. Pero considero, y espero no arrepentirme en el futuro de lo que voy a decir ahora, considero que la gente que está detrás de DaVinci Resolve, la gente de Blackmagic, ha hecho un trabajo excelente en la depuración de errores en este programa. Además, hay una cosa que me encanta y es el sistema que tiene de comunicarse con los desarrolladores del programa, de DaVinci Resolve. Y es que yo tengo contacto directo con desarrolladores del programa. Es decir, puedo hablar con ellos directamente y de hecho he recibido mensajes privados de ellos, de los responsables de DaVinci Resolve, preguntándome si me sigue pasando este error, si le puedo mandar los logs del programa, los archivos con los que estoy trabajando en el programa para repetir el error que yo he encontrado para que ellos puedan reproducirlo y arreglarlo, etcétera, etcétera. Además, DaVinci Resolve se actualiza mucho más a menudo que Premiere Pro. Casi cada 2 semanas tenemos una nueva versión de la aplicación, mientras que Premiere Pro se actualiza cada mes y medio o 2 meses. Así que en este caso,
punto para DaVinci Resolve y espero, como digo, no arrepentirme en el futuro. Bueno, es que aquí no hay color. Tenemos por un lado una suscripción de 48 € al mes mínimo para disponer de Premiere Pro y de After Effects y así hacer frente a DaVinci Resolve, que es una suscripción, como digo, mensual que pagamos todos los meses de forma ilimitada versus 269 € en un único pago con derecho además a actualizaciones vitalicias de por vida, forever and ever, y además incluso con una opción completamente gratuita con algunas opciones, sí, es verdad, capadas, pero que no afectan al normal desarrollo de un trabajo de edición de vídeo. Así que es que para mí la balanza se decanta clarísimamente por DaVinci Resolve. Puntazo para DaVinci Resolve. Resultado final, Resolve 6, Premiere 5. Entonces la pregunta definitiva, ¿cuál es el mejor? Depende. Depende del destino del vídeo final, depende de la naturaleza del editor de vídeo que esté detrás del programa, del ordenador, de la computadora, utilizando el programa de edición de vídeo. ¿Necesitas hacer un vídeo corporativo con multitud de efectos así muy molones y necesitas además tenerlo en un tiempo muy limitado porque tienes un deadline muy cortito, muy justo? Pues aquí, evidentemente, a lo mejor te va a venir mejor utilizar Premiere Pro, porque disponemos de una amplísima variedad de efectos y transiciones, templates, plantillas que podemos descargar y incluirlas dentro de nuestras composiciones. ¿Vas a montar una película o un cortometraje? Pues en este caso DaVinci Resolve es la mejor opción con muchísima diferencia. Es una opción mucho más económica, mucho más robusta, mucho mejor estructurada y mucho mejor enfocada y optimizada al trabajo puro y duro de edición de vídeo. ¿Vas a hacer vídeos para YouTube? Pues cualquiera te vale, cualquiera te vale. Te puede valer DaVinci Resolve o te puede valer Premiere Pro. Yo, en mi caso particular, por mi naturaleza como editor de vídeo, por mis tics, por mis manías a la hora de trabajar, yo me decanto por DaVinci Resolve porque trabajo mucho más rápidamente. Puedo editar de una manera mucho más rápida, mucho más veloz, pero puede que ese no sea tu caso. Puede que tú te sientas más cómodo trabajando con Premiere Pro, puede que a ti te resulte más útil y más accesible, más ergonómica la interfaz de Premiere Pro, y en ese caso, pues, ahí es que, claro, es que eso ya depende de cada uno. Yo, personalmente, considero que la interfaz, el flujo de trabajo de DaVinci Resolve, sobre todo si eres principiante, es más amigable, es un poquito más fácil. La curva de aprendizaje es un poquito menos empinada que en Premiere Pro. Premiere Pro es más tosco, es más soviético, es más, no sé, es más rígido, por así decirlo. Pero sí es verdad que Premiere Pro, por otro lado, es la gran navaja suiza de la edición de vídeo. Es un programa súper versátil que dispone de efectos y de opciones más avanzadas que DaVinci Resolve, sobre todo para casos muy concretos. Por ejemplo, si yo quiero trabajar con vídeos en 360, pues Premiere Pro dispone de una opción muy útil, muy completa para trabajar con vídeos en esta configuración, y DaVinci Resolve por ahora no dispone de esta opción. Entonces son peculiaridades, son escenarios muy concretos, muy específicos, en los que un programa se puede sentir más desenvuelto, más suelto que el otro programa. Si yo, por ejemplo, quisiera hacer un trabajo de montaje en el que el color es muy importante, pues aquí DaVinci Resolve es la única opción disponible, porque es que las otras están muy por debajo de DaVinci Resolve en las posibilidades de retoque de color, de edición de color. Volviendo a lo que decía al principio de este vídeo, un editor en concreto no te va a hacer mejor o peor editor o editora, sino que al final, en última instancia, dependemos de lo que tengamos aquí dentro encerrado, en la creatividad que tengamos aquí encerrada en nuestro cerebrito. La potencia sin control no sirve de nada, y esto es aplicable también en el mundo de la edición de vídeo. Así que nada más, espero que te haya resultado útil y esclarecedor este vídeo, y si ha sido así, déjame un like, agítalo también por las redes sociales, y si quieres aprender mucho más sobre edición de vídeo, creatividad, software, sobre todas las cosas relativas al mundo de la creatividad, audiovisual y edición de vídeo en particular, dale este botonazo que tienes aquí, lo tienes aquí, plin, 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 y dame también un campanazo para mantenerte al tanto de las novedades que se vayan conociendo aquí, clink, 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 en Creatubes. Nos vemos en un próximo vídeo. ¡Adiós!